Desde cierto punto de vista, es indudable la utilidad de obedecer a la autoridad. Ni el niño sobreviviría si no cumple con las directivas de la autoridad de sus padres, ni los alumnos aprenderían a obrar de un modo experto si fueran a cuestionar la autoridad de sus maestros, y los simios nómades tampoco se desplazarían tan protegidos. Pero la obediencia a la autoridad también tiene una cara negativa, y generalmente esta perspectiva es la que se acentúa en los estudios de obediencia a la autoridad, por el tremendo costo social que supone la emergencia de esta faz negativa. Existen ocasiones en que las directivas de la autoridad son contrarias a nuestras convicciones más profundas. No obstante, las personas obedecen solo por el hecho de serle exigido por la autoridad. Tras el acatamiento y pasividad ante las directivas de la autoridad se esconde la infantilización psicológica del individuo adulto, pues el individuo evade la responsabilidad de pensar por sí mismo. Las aberraciones sociales más grandes que se han cometido ocurrieron por seguir ciegamente a ciertos líderes, o bien por el temor que genera la presión de grupo cuando éste es influido por líderes autoritarios. Por ejemplo, los países que formaron el eje en la Segunda Guerra Mundial estaban gobernados por líderes autoritarios y militaristas, que no toleraban el disenso, y el costo social que tuvieron que pagar esos pueblos fue altísimo. En realidad Alemania tendría que haber acabado peor, pues Hitler dio directivas a sus ministros de industrias para que hiciesen volar todas las fábricas del país cuando comprendió que estaba perdido. Sin embargo, su ministro lo desobedeció. De lo contrario, la recuperación del país hubiese sido más penosa. También la obediencia a la autoridad es la responsable de que durante la época conocida como la Inquisición, toda una sociedad haya estado discutiendo cómo se detectan brujas y que hayan matado en la hoguera a viejas campesinas porque documentos emanados de la autoridad sostenían que esas viejas podían volar por las noches en escobas. Para algunos individuos, la obediencia no razonada, sino ciega a la autoridad, tiene un gran atractivo que no conviene subestimar. Al evitar la responsabilidad de pensar por uno mismo, también se evita lo que Erich Fromm denominó el miedo a la libertad, pues tener libertad para tomar decisiones por uno mismo genera angustia. El tema de la obediencia a la autoridad fue trabajado de modo experimental por el psicólogo social Stanley Milgram, pero ya había llamado la atención sobre el filósofo Teodoro Adorno, quien consideró una escala para medir la personalidad autoritaria. En el experimento de Stanley Milgram, que luego fue llevado al cine, se mostraba no solo que las personas eran más pasivamente obedientes a la autoridad de lo que suele pensarse, sino que incluso estaríamos dispuestos a dañar a otras personas con tal de satisfacer las exigencias de la autoridad. En los juicios donde se ventila la violación de los derechos humanos o comisión de actos aberrantes, el argumento que esgrime la defensa suele ser justamente que el acusado actuó por órdenes superiores, es decir, motivado por la obediencia a la autoridad. Pero este argumento es falaz. Albert Einstein dijo lo siguiente: no hay que hacer nada contrario a nuestra conciencia aun cuando el Estado lo demande. Claro que obrar de esta manera requiere un gran coraje, especialmente cuando el negarse a obedecer órdenes significa perder un trabajo, quedar marginado o ridiculizado o inclusive costarnos la vida.